¿Cómo dejar los vicios y los malos hábitos? Este es un tema muy complejo, pero a la vez interesante. Podríamos decir que para dejar los malos hábitos simplemente basta con reemplazarlos por buenos hábitos, pero realmente no estaríamos hablando de una solución, solo estaríamos diciendo el mismo problema desde otra perspectiva. Ahora, ¿cómo dejar los vicios? Esto de nuevo es un tema complejo porque hoy en día nosotros como sociedad estamos viviendo el momento donde más vicios, más adicciones, más practicar malos hábitos es común. A lo que voy es lo siguiente, realmente una cosa alimenta a la otra. Es muy difícil decir que todos, y me incluyo yo también, solo tenemos un vicio. Generalmente son dos o tres y repito, se alimentan. Por ejemplo, el tema de beber alcohol en exceso puede venir acompañado de cierta sustancia, de ciertas drogas, de tabaco, de trasnochar, y también el tema de el exceso de comida rápida, fritos, dulces, puede ir de la mano con la sobreestimulación, la dopamina, ya lo hemos comentado, exceso de contenido para adultos, pornografía, videojuegos, películas, series, música. Para comprender cómo dejar los vicios, debemos entender cómo funcionan. Y eso es mediante la estimulación de los centros de placer en nuestro cerebro. Ya hemos hablado mucho sobre la dopamina, que es este neurotransmisor que nos promete placer. Entonces, en esa búsqueda de este placer, tendemos a hacernos adictos a aquello que más lo genera. Aún más, mientras más jóvenes hayamos iniciado el consumo. Ahora, el detalle es el siguiente. Nosotros, a base de disciplina, incluso de fuerza de voluntad, podríamos ser capaces de, en un momento dado, cambiar las situaciones. Cada comportamiento sigue un patrón de hábitos. Por ejemplo, si nosotros tendemos a consumir alcohol en exceso, normalmente esto viene asociado a mucha fiesta, cierto tipo de personas, cierto tipo de amigos, de circunstancias. Si nosotros logramos modificar esto, vamos a poner un ejemplo muy exagerado. Resulta que nosotros nos vamos de fiesta a un lugar que queda cerca de nuestra casa y con amigos que igual se encuentran cercanos a nosotros, casi siempre fines de semana. Si nosotros logramos romper este patrón, nos mudamos de casa, nos vamos a un lugar totalmente distinto, donde no conocemos a nadie, donde incluso podríamos tener que iniciar de nuevo por un tema económico. Este cambio general de situación va a provocar que el anclaje al vicio, repito, ese patrón de personas, de hábitos, de circunstancias se rompa y entonces ya no sea más difícil acceder a eso. Es una manera como de autolimitarnos, de evitar caer en la tentación de encontrar esos detonantes. Igual, exceso de estrés, ya sea familiar, laboral, quizá no estamos durmiendo bien, descansando bien, y eso nos genera esa sensación de querer un escape, de querer ya desahogarnos, relajarnos, y esto puede estar asociado a una multitud de vicios. Repito, exceso de placer, de sobreestimulación. Pero además de identificar detonantes, de eliminar patrones, repito, si el vicio se produce en nuestra casa, no estar ahí. Si el vicio se produce en nuestra oficina, estando solos, tratar de no estar solos. Esos pequeños cambios van a ayudar montones, pero también debemos saber que un vicio alimenta al otro, como lo veíamos. Si yo, por ejemplo, tengo adicción a las redes sociales y a la comida chatarra, a los dulces, muy probablemente, si en algún momento yo logro reducir las redes sociales, se me va a acumular cierta ansiedad. ¿Por qué? Porque ya mi cerebro está acostumbrado a todos los días recibir ese impulso, esa sensación extrema de placer. Entonces, cuando yo se la quito, evidentemente el cerebro se asusta y la vuelve a pedir.
Esto se le conoce como síndrome de abstinencia. Y el detalle está en que normalmente, de nuevo, en esta sociedad moderna, tenemos acceso a tantos estimulantes por todo lado, lo que hacemos es reemplazar un vicio con otro. Entonces, yo disminuyo, por un lado, mi consumo de redes sociales, pero luego por otro, se dispara enormemente el consumo de comida chatarra, de comida rápida. Y de nuevo, esto aplica para cualquier tipo de adicción, para cualquier mal hábito o vicio. Entonces yo necesito ser sinérgico. Si yo tengo un problema con las redes sociales, volviendo al ejemplo, y con la comida basura, tengo que trabajar ambos al mismo tiempo. Y aplicando todas las técnicas, identificando patrones, si hay personas involucradas, lugares, horas, circunstancias, detonantes. Debo trabajar en todo esto y en ambas adicciones al mismo tiempo. Porque si no, de nuevo, lo que voy a hacer es reduzco una o la elimino, pero luego sobrealimento otra, se vuelve peor y esto me puede llevar incluso a caer en nuevas adicciones. Lo que queremos es dejar por completo la sobreestimulación. Lo que sí es cierto es que, a ver, independientemente de los hábitos que tengamos, de que empecemos a dormir mejor, de que controlemos más el estrés, de que mejoremos la alimentación, hagamos ejercicio, meditemos, tengamos una mejor relación espiritual, inclusive baños, duchas de agua fría, asolearnos, aunque tengamos el mejor conjunto de hábitos sanos, sí debo aclarar que va a haber un periodo de sufrimiento, el síndrome de abstinencia. Es que depende de qué tanto sea la adicción, cuánto tiempo ha pasado y qué tan grande se ha desarrollado. Pero sí o sí vamos a tener que pasar por cierto periodo de abstinencia, de sufrimiento, donde vamos a tener que tener esa fuerza de voluntad y ahí, ejemplo, si estamos en un momento donde tenemos demasiada ansiedad, quizá porque dejamos de fumar, una buena manera sería tirarse al piso, a empezar a hacer flexiones, salir corriendo al gimnasio, es decir, va a haber momentos donde vamos a tener que luchar, pero en ese preciso instante cambiar a otro tipo de actividad. Y el constantemente resistirse y hacer otra cosa una y otra vez día tras día va a ir instalando esos nuevos hábitos. Hablábamos al inicio de cómo dejar los malos hábitos precisamente reemplazándolos por otros, pero no es simplemente decirlo, es hacerlo y repetirlo. Mientras más lo hagamos, más se va a volver parte de nuestro estilo de vida. Esto es lo que quiero que entendamos. No estamos atados a ningún vicio, a ningún mal hábito. Nosotros sí lo construimos, pero también podemos deshacer esas conexiones, podemos instalar nuevos hábitos, nuevas prácticas. Solo es cuestión de darle el tiempo suficiente. Para algunos casos podrá tardar un mes, 2 meses, 6 meses, para casos más graves ya un año, pero el hecho de que sea eterno es falso. Podemos desinstalarlo y una cosa que también es muy importante, es mejor que sea poco a poco, si así es como funciona para nosotros, hacerlo de un solo golpe, porque el exceso de estrés, sí ya en algunos casos, muchos vicios o muy fuertes, nos puede traer ataques de pánico, de ansiedad, insomnio ya extremo. Entonces tenemos que ir calibrando cómo nos vamos sintiendo. Repito, sí va a haber un periodo de sufrimiento, pero tiene que ser algo que podamos manejar, porque si nos explota en la cara, podemos terminar incluso peor. ¿Y por qué la importancia de irlo quitando poco a poco? Eso sí, siempre teniendo la convicción de dejarlo completamente. Porque una vez pasado ese año donde ya hacemos nuevas cosas, ya dejamos atrás esos hábitos, todavía existe algo. Yo siempre les hablo a nivel de salud del tema de la memoria muscular y esto es fascinante. Nosotros cuando desarrollamos cierta masa muscular se crean células satélites, anclajes. ¿Qué significa esto? Que si yo dejo de entrenar y pierdo ese músculo, cuando vuelvo a hacerlo lo recupero mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ya en mi cerebro existe una referencia a ese hábito. Quiero que entendamos esto. Lo mismo desafortunadamente ocurre con los vicios. A lo que voy es lo siguiente, si en un inicio nos hicimos adictos a los videojuegos en 5 años, por decir algo, como ya se creó ese anclaje,
A pesar de que nosotros lo hayamos dejado durante un año, si lo retomamos poco tiempo, unas cuantas semanas, podríamos regresar a nuestro estado anterior del vicio mucho más rápido, en un mes, en 2 meses, no en 5 años. Se acorta el tiempo en que volvemos a caer en el vicio. De nuevo, esto es porque se ha creado un anclaje, células satélite de referencia. Pero esto también se puede romper, no es eterno. Sí que es cierto que algunos anclajes pueden durar años, pero nótese que estoy diciendo años, no décadas y no toda la vida. Entonces, mientras más tiempo pasemos sin alimentar un vicio y cuanto antes iniciemos el proceso de cortarlo, más rápido serán nuestros cambios, nuestras mejoras y menos probable que volvamos a caer en eso, que esos anclajes se vuelvan a activar. Eso es lo que buscamos. Por un lado, sí, irlo dejando poco a poco, ir dejando simultáneamente los vicios, identificar, vimos disparadores, todo ese conjunto de circunstancias que nos llevan a eso, los hábitos, todo lo que nos rodea, personas, etcétera, pero también dejar pasar el tiempo suficiente para que esa referencia se borre por completo y entonces ahora sí, un ejemplo. Una persona que solía tomar alcohol y lo dejó por 20 años, ojo, sin caer en otros vicios, sin reemplazarlo por nada. Sí hay enormes probabilidades de que pueda llegar a tomarse una cerveza con total normalidad sin que esto represente problema alguno. Estoy exagerando, 20 años, podrían ser tan solo 5 si su proceso, repito, la clave es desinstalar la adicción al placer, porque de ahí se alimentan todos los vicios. Tienen la misma base, a pesar de que sean distintos. Todo se trata de dopamina y de exceso de placer para el cuerpo, de relajarse, de escapar. Si logramos resolver esa situación de base y no reemplazamos un vicio con otro, sí vamos a ser capaces de dejarlo totalmente.